Bien, entonces, y cuando uno ingresa a la plataforma de Exim, ¿no? www.exim.com, uno puede descargarse cierto material, ¿no? El material como estamos visualizando, y también un pequeño modelo de preguntas, ¿bien? Entonces, nosotros estamos visualizando acá la guía de preparación, que es una guía nada más, ¿no? Exim dice, si desea capacitarte, entonces, vamos cuáles son los requisitos para la capacitación. Bien. Visión general, requisitos del examen, lista de conceptos básicos, bibliografía. ¿No? Dice, la certificación de EXIM, ¿no? Reconoce el conocimiento de un profesional sobre información de seguridad, el concepto, el valor, la importancia y la fiabilidad de la información. O sea, estos son los temas que, ¿no? Para el examen, ¿no? Estos son los temas, ¿no? El conocer qué es información, qué es seguridad, el concepto, el valor, la importancia y la fiabilidad de la información. Después conocer las amenazas y los riesgos, ¿no? Los conceptos de amenaza y riesgo y su relación con la fiabilidad de la información, enfoque y organización, la política de seguridad y organización de seguridad, incluido los componentes de la organización de seguridad y gestión de incidentes, ¿no? Medidas también, o las contramedidas, ¿no? La importancia de la medida de seguridad incluida las medidas físicas, técnicas y organizativas. Después legislación y normas, la importancia del impacto de la legislación y normas. Bien, ¿cómo viene el examen? El examen de EXIM no es tan sencillo, no viene tanto, digamos, teoría, sino viene casos, ¿no? Es por eso que el peso es un poquito más, ¿no? Eso es lo que lo distingue de otras certificaciones de fundamentos, de Certiprop, de CERTION, de CERMINO. Exim eh, tiene más relevancia que los candidatos interpreten, en este caso, interpreten la norma, no tanto que conozcan de memoria, ¿no? La norma ISO 27001, sino que sepan interpretarlo. Entonces, ese es el nivel de exigencia de EXIM. Por eso que en su examen de muestra no se ve mucho la parte teórica, por ejemplo, qué es una amenaza, qué es un riesgo, ¿no? Por ejemplo, cuáles son los tipos de riesgos que hay, ¿no? Que es una materia de probabilidad, una materia de impacto, no. Lo que quiere este exim es si uno, por ejemplo, el examen cómo viene, nos da varios casos y nos dice, ¿no? Selecciona cuál considera que es una vulnerabilidad. Y ahí en las alternativas dice, o puede ser un riesgo, o puede ser una amenaza, o puede ser una vulnerabilidad. Entonces uno tiene que seleccionar cuál realmente es una amenaza. Y para poder responder correctamente hay que saber la parte teórica. Entonces, el examen de EXIM, en conclusión, es que ellos quieren evidenciar si el alumno realmente ha interpretado, ¿no? No tanto que conoce la parte teórica, sino si sabe interpretar a través de casos. O sea, es parecido al examen de Scrum Study, parecido al examen de TIL 4, parecido al examen del Paintbook o de COD, ¿no? Bien. Dice, la seguridad de la información consiste en proteger la información de una amplia variedad de amenazas para garantizar la continuidad del negocio y minimizar los riesgos para el negocio, ¿no? Maximizar el retorno de inversión y la oportunidad de negocio. Bien. O sea, es por eso esto es importante, ¿no? ¿Por qué es importante la seguridad de la información? Porque lo que se quiere cuando se implemente, o sea, ¿cuál es el producto cuando nosotros nos especializamos en seguridad de la información? Nosotros tenemos que implementar un SGSI. ¿Qué es un SGSI? Es un sistema de gestión de seguridad de información, ¿no? Ese es un SGSI, ¿no? Entonces necesitamos nosotros saber qué cosa es un SGSI, ¿no? ¿No? Entonces es por eso que cuando nosotros implementamos un sistema de información, ¿por qué lo implementamos? Para minimizar los riesgos, porque van a haber siempre riesgos en el negocio, siempre, ¿no? Por ejemplo, cuando una empresa se dedica, digamos, a fabricar, digamos, por ejemplo, alguna prenda de vestir, necesita comprar insumos, necesita confeccionarlos, ¿no? Pero en ese proceso de negocio,
puede ocurrir, digamos, ataques, o sea, los servidores, ¿no? Pueden ocurrir ataques de las amenazas, ¿no? Una amenaza puede ser un ser humano, puede ser un bot, en fin. Esas amenazas se van a aprovechar de las vulnerabilidades o de las debilidades de los activos, ¿no? Los activos que están en la organización. En esos activos, uno de ellos puede ser, un activo puede ser algo físico, puede ser algo digital, puede ser un servidor donde hay información. Entonces, si esos activos se dañan, entonces el riesgo que puede ocurrir ahí es que si se llega, digamos, a materializar el riesgo, ¿no? Porque un riesgo tiene probabilidad y tiene impacto. La organización sabe que puede ocurrir ese riesgo, pero no sabe cuándo lo va a ocurrir, ¿no? Pero la organización debe debe tener un plan de contingencia. En caso se llega a materializar este riesgo, la organización, ¿qué es lo que hace? Acepta el riesgo, investiga las causas de ese riesgo, transfiere el riesgo, ¿no? O mitiga el riesgo. Y justamente acá tiene la importancia, ¿cómo se llama? Tiene la importancia el SGSI, que es mitigar los riesgos. Bien, entonces esos riesgos tenemos que mitigarlos. Bien, entonces de eso se trata, ¿no? De la seguridad de información, justamente tenemos que mitigar o minimizar los riesgos. Tenemos que maximizar el retorno de la inversión, ¿no? Y las oportunidades de negocio. Tenemos que proteger que se cumpla esto, ¿no? Después, la seguridad de información, cada vez más importancia en el mundo, la globalización y la economía. Bueno, esta información está dentro del material que presenté a Exim, ¿no? Después, lo que acá tenemos que saber es de dónde viene el examen, cuál es la fuente del examen, ¿no? Que es lo más importante. Entonces, la fuente del examen es la misma norma ISO 27001 y también un libro que Exim recomienda. Y ahorita vamos a revisar dónde viene justamente ese requisito, ¿no? Bien, entonces ahorita vamos a ver eso. Bien, entonces esta es la estructura, ¿no? que ofrece, ¿no? La de fundamentos y después ya viene otro nivel, el tipo E para el tipo profesional, ¿no? En fin. Los requisitos de la certificación. Completar satisfactoriamente el examen ISO 27001, no basado, ¿no? En la ISO. Bien. Acá está. Son 40 preguntas. El examen también viene en español, ¿no? Hay que responder 65%, o sea, máximo 26 preguntas de 40. Consulta libros no, apuntes no, equipo no. ¿Por qué? Porque es una hora dura, es monitoreado por un proctor. Bien, Exim envía remotamente un proctor, ¿no? El alumno ingresa con su credencial y automáticamente aparece el proctor ahí, ¿no? La cámara tiene que estar encendida y uno da el examen. ¿Bien? El nivel de examen dice, la certificación Exim Information Security Foundation basada en ISO 20001 evalúa a los candidatos en los niveles 1 y 2 de blog, ¿no? Una pregunta. Sí. Eh, ¿Y las preguntas son largas, son No, cortas, ahorita vamos a ver son... un modelo de preguntas. ¿Cómo viene? Las preguntas son cortas. Por lo general, ok. 2 o 3 líneas, como máximo. Ajá. Pero bien alternativas. La diferencia con otros exámenes de nivel fundamentos es que las preguntas es un poco para pensar. Esa es la diferencia. Cambio la de ser yo, IncertiProp, y las preguntas vienen de su propio simulador, por lo general, ¿no? En cambio, Exim no. Exim dice, no, nosotros no tenemos un simulador para ofrecer al alumno. Dejamos de muestra un simulador ahí. Lo que queremos es que el alumno aprenda, obtenga los conocimientos necesarios para poder el examen. Y para eso nosotros le vamos
tenemos ahí la fuente, ¿no? Digamos, ellos dicen, ¿no? Nosotros tenemos la fuente. En esa fuente, ahí está todo, toda la parte teórica, hay preguntas también, y el alumno lee el libro. Lo malo que el libro está en inglés, yo lo estoy traduciendo poco a poco, ¿no? Son 18 capítulos, 198 hojas tiene el libro, ¿no? Ahorita estoy en la página 50, ¿no? Entonces, la idea es poco a poco ir viendo el contenido del libro, ¿no? El libro no es tan complicado, felizmente es sencillo, pero eh, Exim dice, ¿no? La fuente del examen dice, el contenido de los temarios están ahí, en ese libro. Entonces yo también me he ido a Udemy, y en Udemy he adquirido unos simuladores, o simulados le dicen, ¿no? De, do- de 240 preguntas. Bien, eso también lo vamos a revisar, también, por cómo viene. Y Exim no tiene un simulador sobre esto. No tiene Exim. Ningún programa de Exim tiene un simulador de preguntas en la cual uno puede guiarse. Dentro del libro, hay preguntas tipo, ¿no? O sea, dentro del libro, ahorita vamos a revisar ese punto. Bien, el nivel 1 de Blon dice memorización, se basa en recordar información. El nivel 2, comprensión. Entonces, lo que exige Exim es nivel 1 y nivel 2 para este nivel. Primero hay que memorizar los conceptos y segundo hay que comprenderlos, ¿no? Esto es lo que sigue en este nivel. O sea, conocer la parte teórica, pero también interpretarlo, o sea, saber comprenderlo. Por eso que acá es que lo que escribe Exim es que el alumno interpreta la norma a través de ejemplos, a través de casos, ¿no? Son 52 horas lectivas, 10 minutos de conocimiento, ¿no? Todo de formación, bueno, hay varios centros de formación. Aquí está. Dice, los requisitos del examen se detallan en las explicaciones del examen. La siguiente tabla presenta los temas. Ahí están los temas y los pesos, como viene en el examen. Por ejemplo, lo que más pesa en el cine es esto, para este examen. La, las medidas. Estas medidas, ¿dónde están? En la norma, en el anexo A de la norma, que también lo vamos a revisar en la capacitación. Bien, la importancia de las medidas, ¿por qué son importantes las medidas? Antes de implementar algo, yo necesito conocer por qué es importante esas medidas que voy a implementar, ¿no? Necesito el por qué, ¿no? La importancia de las medidas. Necesito conocer cuáles son esas medidas físicas. Esas medidas son como salvaguardas, son como controles, que lo podemos interpretar como una política de una información, como un procedimiento de gestión de riesgos o un procedimiento de recursos humanos, ¿no? Cuando alguien, por ejemplo, ¿cuáles son esas medidas o esas salvaguardas cuando un empleado ingresa a una organización? ¿Qué medidas de seguridad se necesitan que el empleado las cumpla? Después, durante el trabajo, ¿cuáles son esas medidas de seguridad que necesita que el empleado o los cumpla? Y cuando sale de la organización también, ¿cuáles son esas medidas de seguridad que se debe cumplir? ¿No? Acá vamos a hablar también, en las medidas son 18 controles, ¿no? Ahí hay salvaguardas o medidas para, por ejemplo, para proteger los servidores, para proteger la información lógica, ¿no? En fin, hay muchas medidas. Medidas técnicas, medidas organizativas. Hay que conocer en qué consiste cada una de estas medidas. Después, el que sigue de peso es enfoque y organización. La política de seguridad de información y la organización de la seguridad también hay que conocer. Esa es parte del anexo A de la norma. Componentes, ¿no? Cómo está organizada la organización. Gestión de incidentes, hay que conocer el modelo de gestión de incidentes, ¿no? Ese es como segundo. El tercero, amenazas y riesgos, amenazas y riesgos, ¿no? 15%. Después viene información de seguridad, conservación de información, valor de información, aspecto de la fiabilidad. Por ejemplo, puede venir una pregunta y la siguiente afirmación, ¿es considerada información o es considerada un dato? Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia de información y dato? ¿No? Eso es muy importante, ¿no? Después legislación y normas, ¿no? Bien, entonces, después nos dice
Dirección del examen, ahí está el contenido, ¿no? Nos detalla acá dice, mira, por ejemplo, el candidato es capaz de explicar la diferencia entre datos e información. O sea, yo para poder explicar la diferencia entre datos e información, yo necesito saber qué cosa es dato, qué cosa es información, ¿no? Para poder explicar cuál es la diferencia. Después, no, el examen es justamente eso, interpretarlo. El examen no es, según la norma hizo, dato es considerado tanto, ¿no? Entonces yo me voy a la norma y veo que está igualito y eso respondo. No, eso puede ser un examen tipo serio, ¿eh? No tipo Certiprof, pero en cambio acá Exim es muy distinto. Te da casos y uno tiene que indicar si realmente te dice, ¿no? De los siguientes casos, ¿cuál es información? ¿No? O de los siguientes casos, ¿cuáles son datos? ¿No? Después explicar qué es la gestión de la información, eso es muy importante. ¿Qué es la gestión explicar qué es la gestión de información? Acá, explicar hay que entenderlo como interpretar. ¿Qué entiende usted como gestión de la información? No es qué significa la gestión de la información según la norma ISO 27001. No, no, o según el libro, no, sino explicar o interpretar. El valor de la información, el candidato es capaz de describir el valor de los datos e información para las organizaciones, describir cómo el valor de los datos e información puede influir en las organizaciones, este es muy importante. Cuando se implementa un SGSI, se protege datos y se protege información, pero hay que saber cuál es la diferencia entre datos e información, ¿no? Unos autores dicen que el conjunto de datos es considerado información, o para que se considere información necesito un conjunto de datos. Datos por sí solos no significan nada, ¿no? Yo tengo que tener varios datos y la información es justamente el conjunto de datos, ¿no? Más o menos, y después sale el conocimiento, ¿no? Datos, información y conocimiento, ya es algo un poco más serio. Después, explicar cómo la aplicación del concepto de seguridad de información protege el valor de los datos y la información. Acá mismo nos está dando la respuesta. ¿Qué es lo que protege un SGSI? Un sistema de gestión de información protege los datos y protege la información. O sea, cuando un consultor implementa un SGSI, un sistema de gestión de información basado en los requisitos de la ISO 27001, ¿no? Lo hace para proteger los datos y la información de la organización. En otras palabras, es considerado un activo. O sea, un activo puede ser un dato, un activo puede ser información, no puede ser información digital, información física, puede ser información en forma de bitcoins o no, o información que está en los discos duros, en los servidores, en los USB, en fin. Un reporte también, ¿no? En un reporte hay datos, encontramos datos, en otros tenemos informaciones. Aspecto de la fiabilidad, el candidato es capaz de nombrar los aspectos de la fiabilidad de información. ¿Por qué es importante la fiabilidad? ¿No? Por ejemplo, en los exámenes tipo Sergio y Sermín no viene el tema fiabilidad, ¿no? Viene integración, viene otro requisito de la norma, ¿no? Disponibilidad, ¿no? Eso viene, confiabilidad. En cambio, fiabilidad, no. Según el librito que recomienda Exim para esta certificación, sí menciona bastante a la fiabilidad o confiabilidad de la información. ¿Qué tanto veraz es la información? ¿No? Por ejemplo, cuando un gerente de ventas solicita información, digamos, de uno de sus empleados, ¿no? Que lo está contratando o lo quiere contratar, entonces le solicita su CV, ¿no? Entonces Recursos Humanos le envía una copia idéntica a la que está almacenada en un servidor. El gerente de ventas tiene esa información y ahí se aplica la disponibilidad, ¿no? Porque él lo está solicitando cuando él necesita esa información. ¿Tiene acceso? Sí. Tiene acceso de privilegio de lectura. Entonces, tiene esa copia, ¿no? O sea, en un servidor está la información, tiene acceso, disponibilidad se cumple porque él lo quiere para las 5 de la tarde, por ejemplo, y está ahí el archivo en una carpeta compartida. El de recursos humanos lo envía ahí justamente, y eso ahora está el archivo, tiene acceso también, se aplica confidencialidad, se aplica disponibilidad, integridad. Integridad es una copia fiel de recursos humanos, ¿no? A venta, y fiabilidad, que es muy importante, que debe ser una copia idéntica, es confiabilidad. ¿Bien? Dime, ¿me vas a hacer una pregunta? No, estoy escuchando. Después, amenazas y riesgos es otro concepto también, ¿no? Y también es capaz de explicar. Es por eso que acá siempre vienen estas palabritas, ¿no?
¿no? En los temarios de los otros, cada certificadora no viene tanto así. Viene una agenda, unos temas y la parte teórica. Y el examen viene de ahí, ¿no? De acá no, de acá va un poco más allá, viene a explicar, describir, ¿no? Eh, ¿no? Para ver si realmente hemos entendido, ¿no? Enfoque y organización, la política de seguridad y la organización de la seguridad, el candidato es capaz de señalar los objetivos de una política de seguridad, o sea, ¿por qué son importantes los objetivos? Dentro de una política de seguridad están los objetivos de seguridad e información, que deben estar alineados a los objetivos estratégicos de la organización, ¿no? Estos objetivos de seguridad e información que están contenidos dentro de esta política deben de cumplirse, ¿no? Deben de cumplirse. Ahora, para que se cumplan estos objetivos de seguridad e información, hay indicadores. Esos indicadores se tienen que cumplir. Si no, hay que hacer ajustes para que se cumplan estos objetivos y recién se va a cumplir la política de la información. De esa manera estamos demostrando que la política de la información va a ayudar de alguna manera a cumplir con los objetivos estratégicos de la seguridad de información. O va a estar alineada a la política de la organización, ¿no? Porque acá hay una política de seguridad de información, pero también la organización tiene una política, una política de la misma organización, o dicen política estratégica de la organización, ¿no? Entonces, esta política tiene que estar alineada, ¿no? A la política estratégica de la organización. Señalar los objetivos y contenidos de la organización de la seguridad. Componentes, explicar la importancia del código de conducta, esto es muy importante, explicar la importancia de la propiedad, nombrar los roles más importantes de la organización de seguridad, en fin, gestión de incidentes, ¿no? Las medidas ahí están, donde pesa más todavía, describir diversas formas que se pueden estructurar o organizar las medidas de seguridad, ¿no? Dar ejemplos de medidas de seguridad, una medida física, una medida física de seguridad, estamos hablando acá tengo un servidor, cuáles son esas medidas físicas que necesito, describir los riesgos asociados relacionados con la falta de medidas físicas de seguridad. Por ejemplo, un ejemplo de una medida física sería, por ejemplo, un lector biométrico para poder entrar a un data center. Esa es una medida preventiva, una medida, ¿no? Instalar, por ejemplo, donde todo va a ingresar con su huella digital, ¿no? Y automáticamente cada evento se va a registrar, quién ingresa, quién sale. Otra medida física, por ejemplo, puede ser eh, los, los logs, o los auditorías las auditorías, ¿no? O los logs de auditoría en los servidores. Cualquier persona que ingrese a un data center y hacer alguna modificación, adición a un servidor, se va a registrar en el log de auditoría, ¿no? ¿Eso es Otra, físico? ¿Esa medida física? Eso no es otra lógica. medida puede ser, por ejemplo, Esa medida física, los log, no es medidas... ese es claro, esa es una medida lógica, sí, es una medida lógica, una medida lógica. Una medida física puede ser, por ejemplo, que cuente con un extintor, un ¿no? aire acondicionado, por ejemplo. Claro, así es, más o menos eso, ¿no? Entonces, vamos a ver esos con ejemplos. Medidas técnicas, por ejemplo, ya tiene que ver con criptografía. La norma, el anexo A también tiene medidas para criptografía, ¿no? Cuando los datos viajan, por ejemplo, dentro de la nube, ¿no? Viajan los datos y los datos tienen que estar bien seguros, ¿no? Tienen que tener los datos firma digital, un certificado digital, nombrar diversos tipos de códigos fraudulentos, los malware también, los phishing, fraude electrónico y correo. Esto también lo vamos a ver, este ya es tema de ciberseguridad, también vamos a ver ese tema. Describir las medidas que se pueden utilizar contra los códigos fraudulentos, el phishing y códigos. Medidas organizativas, entonces capaz de dar ejemplos de medidas organizativas de seguridad, en fin. Entonces, para dar ejemplos hay que interpretar la norma, ¿no? Tiene que ver también con continuidad de negocio, ese es el anexo A, también habla de continuidad de negocio, en fin. Y después legislación y normas, ese es ya el anexo, el anexo numeral 18, ¿no? Tiene que ver con la ley de protección de datos personales, todo eso. Y dice, ¿no? Acá están los conceptos básicos. Estos conceptos básicos están en pero ahorita vamos a revisar dónde están estos datos. Por ejemplo, qué es una auditoría, qué es un activo, qué es autenticación, qué es autorización, qué es disponibilidad, qué es copia de seguridad, qué es biométrica, en fin, qué es certificado, ¿no? Daño directo, daño indirecto, en fin.
que es una contramedida, ¿no? Ahí está, ¿no? Toda esta es la información. La biografía dice, este es muy importante, los conocimientos requeridos para el examen están incluidos en la siguiente bibliografía. Acá mismo nos está indicando, o sea, el mismo examen nos dice dónde está toda la agenda, el contenido, ¿no? Porque sí, no brinda un material, ¿no? Como Sergio, Insermin, Certiproc sí brinda un material de estudio y el alumno estudia y se certifica. En este caso es un poco más complejo el examen. Para esta certificación exige un libro, para esta certificación. Exige un libro en el que hay que comprarlo, pero el libro está en inglés. Hay que traducirlo. Entonces yo he tratado de traducir el libro, ¿no? O poco a poco lo estoy traduciendo. Aquí bibliográfica, ahí está, inclusive aquí nos dice, ¿no? Acá está, por ejemplo, el concepto de la información, valor de información, efecto de fiabilidad, está en el capítulo 3, 4 y hasta el 10. Dice. Riesgos amenazas, capítulo 3 y así, ¿no? La medida, por ejemplo, este es lo más fuerte, que este está el capítulo 3, 8, ¿sí? O sea, acá está todo. Bien, y la ley de normas del capítulo 18. Ya, ahora vamos a revisar, por ejemplo, un modelo de examen, cómo viene, ¿no? Porque siempre es bueno revisar el modelo de examen. Ese modelo de examen es más o menos esto. Las preguntas son cortas, ahí está. Se visualiza así, ¿no? Sí. Ya. Por ejemplo, vamos a leer la pregunta primero, cómo viene. Dice, con el fin de contratar un seguro contra incendios, una organización debe determinar el valor de los datos que maneja. ¿Qué factor no es importante para determinar el valor de los datos de una organización? Entonces, podemos entender que no es tanto una pregunta de teoría, es una pregunta que hay que saber interpretarlo, ¿no? O sea, viene para interpretar. Después, otra pregunta, además de la integridad y la confidencialidad, ¿cuál es el tercer aspecto de la fiabilidad de la información? También, La disponibilidad, ¿no? claro. Después, una organización tiene una impresora, este es un caso. Caso, una vez no termina la acción, este es otro caso. Del 100% podemos decir que un 10% viene de teoría y un 90% viene de casos. Por ejemplo, acá dice, ¿cuál es la mejor descripción del enfoque de la gestión de información? Quizás todas las respuestas son válidas, pero una va a ser mejor que otras. Más o menos viene así en el examen, ¿no? ¿Qué concepto de seguridad de información describe la falta de parche de seguridad, por ejemplo? Bueno, cuando es falta es una debilidad. Y una debilidad es una vulnerabilidad. Uno lo puede interpretar así, ¿no? Para tomar rato la respuesta. En fin, ¿cuál es el objetivo de gestión de riesgos? ¿No? ¿Qué es una amenaza? ¿Cuál es una amenaza humana? Por ejemplo, acá hay tres alternativas. ¿Cuál es una amenaza humana? ¿Cuál cree que sea la respuesta aquí? A ver, eléctrico, USB, eh, creo que hay demasiado polvo en las salas de servidores. ¿Cuál? La C, me parece. ¿Por qué? Este de acá, ¿por qué? Porque si hay demasiado polvo en la con salas de servidores es porque justamente no se hizo la limpieza, no se hizo el Claro, mantenimiento o la limpieza respectiva. Entonces es una amenaza humana que eso lo hace una así persona. es. A ver, y así, ¿no? ¿Esa es? Viene una serie de preguntas. Este de acá, por ejemplo, este examen de prueba viene con sus respuestas. Al final viene con sus respuestas, ¿no? Porque vamos a hacer las respuestas. Ahí está, con sus respuestas, ¿no? Pero este es un examen de prueba. El de Udemy son preguntas con respuestas también. Preguntas con respuestas. Bien, entonces ahora vamos a revisar el libro. Vamos a revisar el libro. Este es el libro. Este es el libro. Ahí están los autores. Vamos a revisar los autores. Ahí está. Julie Hing, no está en un idioma holandés.
Pero este es el libro. Con este libro, según Exim, viene en el examen. ¿No? Yo tenía que comprarlo. Por eso sale acá a nombre de Amador Alejandro y Sara Podrón. Lo compré por Amazon. ¿No? Entonces, para estar seguro, pues, aunque yo ya sabía, ¿no? O sea, yo ya sé la ISO 26001, 26002, ¿no? Ya me he certificado, todo, pero siempre es bueno ver qué nuevo contiene el libro, ¿no? Siempre hay cosas nuevas por revisar. Entonces, sí, como podemos ver, este libro está totalmente en inglés. Es la última versión, ¿no? Totalmente está en inglés. Lo revisamos, ¿no? Proceso de control, físico, todo tiene. O sea, todo lo que indica ahí la agenda, bien, ¿no? O sea, esto está incluido. Entonces yo he tratado de interpretarlo, me quedo en el capítulo 8, entonces vamos a ver el contenido, ¿no? Vamos a ver el contenido, qué es lo qué es lo que dice. Bien, entonces yo he tratado de más o menos acá de interpretar. Preparación para certificación de 2001, fundamento de éxito. Entonces vamos a leer y vamos a tratar de entender, ¿no? Dice, por ejemplo, repaso una introducción, ¿no? Dice, la palabra seguridad tiene por naturaleza un sentimiento negativo, dice. Después de todo, la seguridad solo se aplica cuando hay una razón para hacerlo, dice, ¿no? Cuando existe el riesgo de que las cosas no salgan como deberían. O sea, según el libro nos está indicando de que cada vez que nosotros eh, pensemos de que pueda haber un riesgo, ¿no? Que algo va a salir, por ejemplo, no, algo negativo, como lo mismo nos está diciendo un sentimiento negativo, cuando el ser humano tiene un sentimiento de que algo va a ocurrir, ¿no? Por ejemplo, un incendio, va a ocurrir un terremoto, va a ocurrir una sustracción de datos, ¿no? Ahí aplicar en la seguridad, es lo que dice, porque la seguridad cuesta también, ¿no? No es algo regalado, no cuesta. Entonces, cuando existe el riesgo de que las cosas no salgan como deberían, en este libro se explican varios temas sobre la seguridad informática, de la forma más sencilla posible, porque la seguridad informática dice, es responsable de todo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que todos deben estar pensando en la seguridad, no solamente la alta gerencia, sino todos deben tener ese sentimiento negativo. ¿Por qué lado puede haber una fuga, por ejemplo, una debilidad? Y para que se aplique eso, tiene que haber una cualidad innata de todo ser humano, que es la honestidad, ¿no? El ser humano tiene que ser honesto en identificar, por ejemplo, un riesgo, o identificar una amenaza, identificar una vulnerabilidad. Entonces, ¿qué hacen las organizaciones hoy en día? Ellos emplean o ellos planifican, ¿no? Digamos, o hacen una programación de planes de capacitación y concientización hacia todos los empleados. O sea, los capacitan y los concientizan, ¿no? Los capacitan en ISO 27001 y se encargan de asegurar, o sea, la misma organización los capacita y se asegura de que ellos estén concientizados, o sea, sean responsables o conozcan cuáles son las consecuencias de no identificar un riesgo, por ejemplo, de no identificar un virus. Por ejemplo, yo tengo un CV, un virus, y yo accidentalmente, yo lo encuentro en un lado y digo, voy a colocarlo en mi laptop. Y justamente me sale un mensaje. Esta laptop ha sido infectada por tales virus. Entonces, con un plan de concientización se evita eso. Y lo que hace la persona es que ese USB lo informe a su jefe o a su inmediato superior, ¿no? Ese es el plan de contingencia. O cuando llega un correo, por ejemplo, llega un correo a un empleado y cuyo título dice, ¿no? Confidencial, altamente confidencial, temas de presupuesto. Entonces a un empleado le da la curiosidad de abrir ese archivo. Él sabe que ahí dice que lo ha empleado a los gerentes nada más. Entonces, un mal empleado abre el archivo y lee el contenido. Pero a veces son pruebas para demostrar si realmente el alumno es consciente o no de seguridad. Y sale un mensaje, ¿no? Esta es una prueba de seguridad de información. Acérquese a la oficina. Así sale, ¿no? En fin. La seguridad no es nueva, dice, y de hecho, la seguridad ya viene, dice, de años, ¿no? ¿No?
hace años, por ejemplo, en tema de infraestructura, dice, seguridad física es muy antiguo. Piensa en las antiguas fortalezas y defensas con la Gran Muralla China. O sea, la Gran Muralla China ya tenía ya sus fortalezas y protegía. Es lo mismo, ¿no? Actualmente, ¿no? Proteger a los activos, ¿no? Entonces la ISO 27001 cuenta ya con requisitos para proteger todos los activos, tanto lógicamente como físicamente, ¿no? Por ejemplo, dice que antes los egipcios usaban jeroglifos, ¿no? Para que se comuniquen entre ellos, ¿no? Tener una forma de seguridad. Bien, dice, la primera edición se publicó en el 2011. El contenido se desarrolló en estrecha colaboración con ICSI, ¿no? O sea que este libro se desarrolló, ¿no?, con ICSI. Fue pensado primeramente como un libro de estudio, pero es para acá mismo dice, este libro es para cualquier persona en formación para el examen exim Fundamentos de Seguridad de Información, ¿no?, basada en 27002. La 27002 es parte de la familia 27000. Ahí también van a haber controles. O sea, en otras palabras, la fuente de este examen es la 27001 y la 27002, ¿no? Esas son las fuentes de este examen. Hay que conocer en qué consiste cada una de esas normas y hay que saber cómo vamos a interpretar esas normas, ¿no? La 27002 contiene controles también. El anexo A de la 27001 también tiene controles, sino que el anexo A de la norma tiene como 114 controles. La norma 27002 también tiene controles, tiene 138 controles, pero tiene más controles. O sea, la 27002 tiene más controles que la 27001. Pero la diferencia está en que la 20002 es una guía de implementación de la norma. O sea, me indica cómo yo voy a implementar. La 27002 es certificable. No, la 20002 es una norma guía, no es certificable. La única certificable es la 27001. De toda la familia 27000, la 27001 es la única certificable. La 27002 es una norma guía que, por ejemplo, cuando alguien desea implementar un SGSI, una organización, y no sabe cómo implementar los requisitos de la norma, se puede guiar de la 20002. La 20002 es una norma guía de cómo implementar los objetivos de control o las salvaguardas, ¿no? Entonces, la 20002 nos dice, ¿no? Por cada requisito, ¿no?, tienes que implementarlo de esta manera, en forma genérica nos dice, ¿no? En fin, entonces esa es la fuente, la 20001 y la 27002, ¿no? Ahora, este libro está destinado a ser leído por todos los que quieran saber más sobre la seguridad de TI, pero también para las personas que quieran tener conocimientos básicos de seguridad de TI como base para aprender más, ¿no? O sea, los que quieren entrar al mundo de seguridad de información, este es un buen libro, dice, ¿no?, recomendado por ellos porque se usa mucho en Países Bajos, o sea, o Holanda, ¿no?, allá en Europa. Lo que pasa es que sí es una empresa holandesa, ¿no? Entonces, o alemana creo que es. Bueno, en fin, es europeo. Entonces, sí está más orientado ahorita al mercado europeo, ¿no? O sea, hay más personas certificables en Europa que en América Latina, ¿no? Pero su certificación pesa mucho más que las otras casas certificadoras porque tiene más, está más posicionada en el mercado. Está como más de 30 años, dice, ¿no? Entonces, acá mismo nos está indicando, mira, acá mismo nos dice que esta lectura es obligatoria. O sea, acá mismo nos dice, segunda palabra nos está amarrando, que tenemos que leer el libro, ¿no?, para poder certificarnos. Eso es lo que nos está diciendo. No, pero yo más o menos el libro ya lo he traducido. Y acá hay una introducción de los autores, ¿no? ¿Qué dicen ellos? Dice, esta es la tercera edición de este libro que se puede utilizar para obtener la certificación, ¿no? Y difiere de la segunda edición que se basa en la 2002. O sea, en otras palabras, acá mismo nos dice, ¿no?, que el examen viene de acá. La fuente del libro, o sea, la fuente del libro son estas dos. No, acá tenemos la norma certificable y esta es la norma guía. Y la última es la 2003. Dice, el examen 2001 ha cambiado para cumplir con los últimos conocimientos. Claro, nosotros vamos a revisar la 2001 y vamos a ver qué es lo que ha cambiado, ¿no? Porque acá, para poder verificar realmente qué es lo que ha cambiado, ¿no?
para cumplir con los últimos conocimientos, la estructura completa de los capítulos se ha modificado adaptándose a la nueva enfoque. Bien, nosotros vamos a revisar la norma, ¿ya? Este es como una guía, ¿no? Nosotros vamos a revisar otros materiales más didácticos para poder comprender mucho mejor, ¿no? Después dice, acá dice, el estándar no solo se enfoca en la organización que lo utiliza, sino también en las partes interesadas internas. Este es muy importante. ¿Qué quiere decir? La norma, o sea, el estándar, no solamente se enfoca, digamos, a los requisitos internos que exige una organización, sino también a sus partes interesadas externas. ¿Cuál viene a ser eso? Por ejemplo, los proveedores, los clientes, los socios, los accionistas, ellos también tienen requisitos que la organización debe de cumplir también. Por ejemplo, eh, la organización tiene contrato con sus clientes, tiene contrato con sus proveedores. Si la organización no cumple con esos contratos, con esos requisitos, entonces la organización, digamos, se va a perjudicar, ¿no? Porque en los requisitos dice, si no se cumple con esto, penalidades. ¿Y qué significa la penalidad? Dinero, costo, ¿no? Y ese es pérdida para la organización. Entonces, el SGCI justamente cuando uno implementa un SGCI lo hace para proteger a la organización, pero también para proteger a las partes interesadas. Eso es lo que nosotros tenemos que saber, ¿no? No solamente protegemos a la organización cuando implementamos un SGCI basado en los requisitos de la ISO 26001, sino también protegemos a las partes porque están relacionados, ¿no? Están relacionados. Antes, por ejemplo, de la versión de la 26001, o sea, antes de versiones anteriores de la norma 27001, solamente decía proteger a la organización, pero la 27001 versión 2013 es más completa y dice, no, tienes que proteger también a las partes interesadas externas e internas. Bueno, internas se refiere a la organización y externos ya son otros, ¿no? Proveedores, ¿cómo se llama? Socios, accionistas, clientes, ¿no? Después, la versión 2013 permanece sin cambios durante los próximos 5 años. Se ha cambiado el enfoque general. Ya eso la norma lo vamos a revisar. Después dice, todos los estándares de gestión tienen la misma estructura de capítulo y existe un proceso para determinar el alcance correcto del objetivo a través de la comprensión de la organización. Claro, también esto lo vamos a revisar. Este es el numeral 4. Vamos a revisar el numeral 4 al numeral 10, ¿no? De la norma. Todas las definiciones ahora están incluidas en la 2014, claro, porque esta familia 27.000, aquí están almacenados, esta norma que almacena todos los conceptos y definiciones. O sea, nosotros podemos adquirir esa norma y ahí están todas las definiciones de seguridad de información. ¿Qué es seguridad de información? ¿Qué es gestión de seguridad de información? ¿Qué es una gestión integral de seguridad de información? ¿Qué es un activo? ¿Qué es un riesgo? ¿Qué es una amenaza? ¿Qué es una probabilidad? ¿Qué es un virus? ¿Qué es un antivirus? ¿Qué es una medida? En fin. Todos los conceptos de seguridad de información que están mencionados en las otras normas de la familia 27.000 se mencionan acá, porque es una norma la cual contiene definiciones de conceptos de seguridad de información que son usados o referenciados en las otras normas, ¿no? De la familia 27.000. Hay definiciones de métricas de apoyo como los recursos dedicados a la HGCI. ¿Ya? Después, mayor visibilidad de la responsabilidad de liderazgo, que ese es el anexo 5, el numeral 5, liderazgo de la organización. Este de acá, el recursos, tiene que ser el numeral 7 de la norma. El anexo A ha cambiado para reflejar los últimos desarrollos de la 2013. Vamos a revisar también el anexo A, que es de la misma norma del 7001. Esto nos lleva a la 27002. Acá mismo ya nos están mencionando, ¿no? Tenemos que revisar la 27001 y la 27002. Los controles tienen actualizaciones importantes, algunos están agrupados, algunos se eliminan, algunos se cambian y también hay algunos controles nuevos. El grupo que mantiene el estándar ha creado un documento que mapea las revisiones. Bueno, este documento sería de utilidad para aquellas organizaciones que están buscando los cambios y pueden ayudar durante la aplicación de actividades destinadas a modificar su sistema de gestión de información. Conocemos las fuentes. Y acá viene una introducción, ¿no? Dice, este libro está destinado a todos los miembros de una organización que desean tener una comprensión básica de su información. El conocimiento sobre la seguridad de información es importante para todos los empleados. No importa si trabaja en una organización con fines de lucro o sin fines de lucro.
porque los riesgos que enfrenta la organización son similares. O sea, la misma norma nos dice, ¿no? La misma norma nos dice que la ISO 27001 lo pueden emplear cualquier tipo de organización, sea pequeña, mediana o grande, sea empresa privada o sea empresa pública, con o sin fines de lucro. O sea, la norma es para todo. Eso es lo que la misma norma nos indica ahí. Después, los empleados necesitan saber por qué tienen que adherirse a la regla de seguridad. Esto es muy importante, ¿no? Eso tiene que ver con concientización. Para poder hacer que los empleados realmente se identifiquen con la seguridad en una organización, ¿no? Se necesita que la organización, ¿qué hace? Los concientiza. Cada cierto tiempo evalúa el grado de concientización de sus empleados. Después dice, los gerentes de línea deben comprender esto, ya que son responsables de la seguridad de información en su departamento. Este conocimiento básico también es importante para todos los empresarios, incluidos los autónomos sin empleados, ya que son responsables de proteger su propia información. Un cierto grado de conocimiento también es necesario en caso, y por supuesto, este conocimiento forma una buena base para aquellos que puedan estar considerados una carrera como especialista en información, ya sea como profesional activo. Bueno, en otras palabras, nos está indicando de que todos deberían conocer el tema de la información, ¿no? No solamente los profesionales de TI, también los de procesos, los auxiliares, o sea, todos los empleados, sin distinción de qué cargo o rol puedan ocupar, ¿no? O responsabilidad. Todos están involucrados en la acción de información, a menudo a través de contramedidas de seguridad. O sea, en otras palabras, para poder, digamos, estar involucrados en la acción de información, yo necesito conocer cuáles son esas contramedidas de seguridad, ¿no? Estas contramedidas a veces se hacen cumplir por medio de reglas regulatorias y otras veces se hacen cumplir por medio de reglas internas. O sea, en otras palabras, eh, por ejemplo, una medida regulatoria no es, por ejemplo, la SBS, ya, la SBS y tengo una entidad financiera. Esa entidad financiera tiene que estar sujeta a todas las reglas regulatorias o leyes o circulares que emiten, digamos, la SBS, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando uno implementa un SGCI hay que pensar en todas las entidades internas y externas, ¿no? En todas, para cumplir. ¿Por qué? Porque si uno no piensa en alguna entidad externa, ¿no? Entonces, por ahí puede, digamos, haber una penalidad, materializarse una penalidad. Podemos hablar, en otras palabras, se materializa un riesgo, ¿no? Y hay que evitar, hay que evitar eso, ¿no? Y para eso se implementa un SGCI, para prevenir los riesgos. Y si los riesgos se materializan, el SGCI lo que tiene que hacer es minimizar el impacto para que la organización, digamos, pueda asumir ese riesgo. Porque todo riesgo tiene probabilidad y tiene impacto, ¿no? Una probabilidad, digamos, de que va a ocurrir y un impacto, el grado de impacto, ¿no? Es un impacto pequeño, mediano, grande. El impacto hay que reducirlo. La probabilidad no conocemos cuándo, pero el impacto hay que reducirlo, ¿no? Después, garantizar la continuidad de negocio en caso de desastre. O sea, para temas de seguridad hay que conocer de riesgos, hay que conocer de requisitos, hay que conocer de las contramedidas, continuidad de negocio hay que conocer, ¿no? De gestión de incidentes, hay que conocer también de gestión de incidentes. Eso vamos a ver, ¿no? Y dice, ¿qué es calidad? ¿No? Esto es muy importante. Debemos de conocer qué es la calidad, dice. Primero tiene que decidir qué crees que es la calidad, dice. El nivel más simple, la calidad responde a dos preguntas. ¿Qué se quiere como calidad y cómo lo hacemos? Por lo tanto, dice por ejemplo, ¿no? Dice, el terreno de juego de la calidad siempre ha estado en el área de procesos. O sea, siempre, ¿no? ¿Y cuál es la norma ISO de calidad de procesos? Es la ISO 9000, ¿no? A las alturas vertiginosas de la gestión de calidad total también. TQM también, otro modelo de calidad. Los profesionales de la calidad especifican, miren y mejoran y diseñan los procesos para garantizar que las personas obtengan lo que desean. Entonces, ¿dónde estamos ahora? Dice, ¿no? Hay tantas definiciones de calidad, por ejemplo, acá dice, ¿no? El tema, Crosby es un autor que habla de calidad, ¿no? Yo sé Duran también, tema de calidad,
¿no? Después, ¿no? Después, en fin, ah, TQM también. Bueno, ya, TQM también, ¿no? En fin, ya, FQM también. ¿Dónde están los puestos? Ya, por ejemplo, acá. ¿No? Ya. El objetivo principal de este libro, dice, es sensibilizar a los estudiantes que deseen presentarse en un examen básico de seguridad. Este libro se basa en la norma 27002. Acá mismo donde estoy indicando. Bueno, en la carátula dice 27001 y dice 27002, ¿no? O sea, en otras palabras, es 27001 y 27002. Este libro también es una fuente de información para el profesor que quiere preguntar a los estudiantes de seguridad de información sobre sus conocimientos. Muchos de los capítulos incluyen un estudio de caso. Para ayudar con la... Claro, dentro del libro hay un estudio de caso, ¿no? Para ayudar con la comprensión y la coherencia de cada tema, estos estudios de caso incluyen preguntas relacionadas con las áreas cubiertas en los capítulos correspondientes. También se incluyen ejemplos de eventos recientes que ilustran la vulnerabilidad de información. En otras palabras, hay que revisar esos casos también, ¿no? Un caso de una empresa, ¿no? Entonces, por ejemplo, el caso es cómo nosotros de alguna manera podemos gestionar la seguridad si nos dan ese papel y nos presentan diferentes escenarios, diferentes casos. Eso menciona el libro. El estudio de caso comienza con un nivel muy básico y crea a lo largo de los capítulos del libro. El punto de partida es una pequeña librería con pocos empleados y poco riesgo. Durante los capítulos este negocio crece y crece y al final es una gran empresa con 120 librerías y una gran tienda web. Los riesgos comerciales que enfrentan esta librería corren como un hilo a lo largo de este libro, ¿no? O sea, poco a poco. De esta manera, este caso, ¿no? Es un caso, inicia con pocos riesgos, dice. Es una empresa pequeña, con pocos empleados, tiene pocos activos, los riesgos deben ser pequeños, ¿no? Pero conforme va creciendo la información, va creciendo los clientes, ¿no? Entonces, los riesgos van aumentando. Se contratan más empleados, es más información, se compran más servidores. Cualquier activo que adquiera la organización, eso viene con riesgos necesariamente. Un servidor viene con riesgos, viene con debilidades, con amenazas, están asociadas ahí. Igual, cuando se contrata un empleado, también una organización también viene con riesgos. Porque un empleado o bien es un activo valioso para la organización, o bien puede ser considerado una amenaza, ¿no? Entonces también viene con riesgos, ¿no? Toda amenaza, riesgo, aquí dice, este libro pretende explicar las diferencias entre riesgos y vulnerabilidades. Hay que saber tener presente eso. Por ejemplo, hablamos de debilidad o vulnerabilidad, estamos hablando de debilidad. Cuando hablamos de riesgo, el riesgo es un evento o un conjunto de eventos que pueden ocurrir o no pueden ocurrir. Y todo riesgo tiene una probabilidad y tiene un impacto, ¿no? Una probabilidad de que ocurra ese evento y un impacto de que llegue o sea, el impacto o las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias en caso se llegue a materializar ese riesgo? ¿No? Entonces, nosotros cuando implementamos un SGDI es justamente para mitigar el impacto del riesgo, porque sabemos que ese riesgo va a venir de todas maneras, ¿no? Necesitamos identificar cuáles son esas debilidades de mis activos para protegerlos, ¿no? Con las medidas que indica la ISO 27002. Necesito identificar esas vulnerabilidades. A veces las organizaciones contratan, por ejemplo, a hackers, especialistas en temas de seguridad, para realizar un examen de identificación de vulnerabilidades. Eso lo hacen con herramientas TI, por ejemplo, ¿cómo se llama? Software de escáneres de vulnerabilidades, o también manualmente. Los hackers expertos ya lo hacen manualmente. Y su función es identificar justamente vulnerabilidades, cuáles son esas debilidades. Obviamente esas debilidades no se comentan públicamente, ¿no? Por eso que los hackers firman un control ahí, un documento de confidencialidad para no divulgar las debilidades. ¿Bien? E identificar cómo las contramedidas pueden ayudar a mitigar la mayoría de los riesgos. Debido a su carácter general, dice que este libro también es adecuado para formación de sensibilización o como libro de referencia en una campaña de sensibilización.
El libro está dirigido principalmente a organizaciones con fines de lucro y sin fines de lucro, pero los temas tratados también son aplicables al entorno doméstico diario, así como a empresas que no cuentan con personal virtual sobre la información. O sea que este libro es para eso, este libro contiene buenas prácticas también, ¿no? Contiene buenas prácticas, ¿no? De seguridad de información. En esta situación, las diversas actividades de seguridad de información serían realizadas por una sola persona. Después de leer el libro, tendrá una comprensión general de los temas que abarcan la seguridad de información. También sabrá por qué estos temas son importantes y obtendrá una apreciación de los conceptos más comunes de seguridad de información. Bien, ese es el preámbulo. Y después ya viene acá los conceptos, ¿no? Justamente el capítulo 3, que nos indica el manual de preparación, ¿no? El manual de preparación nos indica conocer conceptos, definiciones y conceptos, ¿no? Bien, vamos a revisar capítulo por capítulo. A ver, el capítulo 3 de la nueva norma 27001 establece que todos los términos y definiciones se trasladaron a la norma ISO 27000, ¿no? O sea que acá están todos los conceptos están acá. En consecuencia, en 27001-2013 ya no se incluyen todas las definiciones. ¿No? ISO 27000 es el primer volumen de toda la familia de normas 27000. Contiene una definición general de la familia de estándares y explica la definición de los términos utilizados en el entorno estándar. O sea, términos y definiciones van a estar en la ISO 27000, ¿no? Vamos a poner... ya. Utilizados en estos estándares para... ¿Es esto el libro traducido o solo es una parte? No, 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 yo he traducido hasta el capítulo 5. Ah, ok. Y de ahí poco a poco voy a traducir, conforme vamos avanzando. Ok. Ya, se centra en la tecnología de información, dice. Las técnicas de seguridad y los ecosistemas de gestión de seguridad de información. Consulte la PNCB para tener una descripción general de todas las normas de la ISO 27000. Nosotros vamos a revisar también la norma 27000, ¿no? Eso lo vamos a revisar. Bien. Las siguientes definiciones se se extraen de la norma 27000 o se mencionan en la norma ISO 2014. Sin embargo, previenen de otras normas ISO. Hay algunos conceptos que vienen de otras normas. El objetivo de este enfoque es crear una comprensión común de los términos y definiciones. El objetivo de ISO es evitar confusiones entre términos y definiciones. Por ejemplo, un activo es cualquier artículo que tiene valor para la organización. Eso significa que en cada norma, cualquiera que sea el tema de la norma, se utiliza la misma definición de activo. Claro, ¿no? Por ejemplo, podemos tener la ISO 9000, la ISO 22301, la ISO 20000, en fin, y en todo donde se menciona la palabra activo, tiene la misma definición, o sea, todos tienen la misma definición y también tienen la definición en la ISO 27000, ¿no? Se está estandarizado. En este capítulo damos definiciones de los conceptos clave utilizados en este libro. Al final de este libro también hay un extenso glosario, o sea, al finalizar, ¿no? Hay un extenso glosario, ahí están todas las definiciones. Antes de entrar en definiciones y conceptos de seguridad, hay una breve introducción a los últimos estándares de gestión de ISO, junto con información sobre los principales cambios que se han producido en los últimos estándares de gestión de ISO. Eso lo vamos a revisar luego. En 2012 se publicó el anexo SL. Claro, este anexo SL, por ejemplo, va a permitir estandarizar todas las normas. O sea, todas las normas tienen la misma estructura. Y esa estructura no está en el anexo SL. Entonces, ¿por qué todos tienen la misma estructura? Porque para que todas puedan conversar. En una organización se puede implementar más de una norma para que le sea más sencillo y menos costoso a la organización implementar la norma, ¿no? Por ejemplo, supongamos que ya está implementado la ISO 9000 o 9001 en una organización. Y la organización quiere implementar la ISO 27001. El primer requisito es el numeral 4.1, ¿no? Expectativas de la organización. Hay que documentarlo. Pero el anexo 9001, la norma 9001 también dice requisitos, ¿no? De los interesados. Entonces, como yo ya documenté en el numeral 9, ya no necesito documentar en el 27001, porque ya está documentado. Entonces, gracias a qué? Al anexo S, ¿no? Gracias al anexo S. Ya está estandarizado.
Y este anexo, ¿cuándo nació? Nació recién en la 2013, la versión 2013. Antes no, ¿no? Antes era más difícil implementar las normas porque tenían diferentes estructuras. Este anexo SL nació recién en el 2013, ¿no? De hecho, hizo anexo SL, proporciona requisitos implícitos sobre los capítulos para cubrir un estándar de sector. El resultado es un cambio importante entre 2000 y 20001, ¿no? Por ejemplo, antes del SL, o sea, antes de la 20001, 2013 era esta norma. Otros decían 2008, pero tenía una estructura muy distinta que las otras normas. La 2001 tenía una estructura y la 20001 tenía una estructura. Entonces era muy difícil que conversen, muy difícil. Entonces lo que pensaron para la 2013, ¿no? Los gurús de la 20001 dijeron, ya, la 2013 va a tener la misma estructura y las otras normas. Entonces modificaron la estructura del 2013 para que pueda conversar con las otras normas, ¿no? Eso fue una exigencia de los clientes. Los clientes de todo el mundo decían, pero ya tenemos 9001 y queremos implementar la 20001. ¿Por qué es tan costoso? ¿Por qué se demora mucho? ¿No? Entonces ya para evitar eso, los gurús de la ISO estandarizaron, crearon un anexo SL, ¿no? De 1001, justamente ahí indica ya la estructura de la norma, de la nueva norma. Todas las normas deben seguir esta misma estructura. Y así siguen todas, ¿no? Es decir, la 20001, 20301, 2001. Dice, por ejemplo, la definición de responsabilidad es idéntica a los estándares de seguridad de información, gestión de la información y gestión de contenido de negocio. Acá hay un ejemplo, ¿no? Y esto justamente es este es un estándar, ¿no? Cuando uno encuentra responsabilidad, esta palabrita responsabilidad, uno lo puede encontrar diferentes normas, pero todos deben tener el mismo concepto. Y ese gracias al anexo SL. Y aquí están las definiciones. Por ejemplo, ¿qué cosa es responsabilidad? ¿No? Dice responsabilidad, asignación de acciones y decisiones a una entidad. O sea, ¿no? Es una serie de acciones, ¿no? Acciones o actividades, ¿no? Actividades, tareas, decisiones, ¿no? Responsabilidad está asociada con acciones y con decisiones. Entonces, una casuística, una pregunta puede decir, por ejemplo, ¿cuál de las siguientes situaciones se considera una responsabilidad de una organización? ¿No? Entonces uno tiene que diferenciar, ¿no? Responsabilidad es una acción. Y por ahí puede haber una sentencia en la cual la organización está tomando una decisión. Entonces, esa es responsabilidad. Entonces, más o menos de esa manera tenemos que interpretar. No, la pregunta no es así, por ejemplo. Según la norma ISO 27002, responsabilidad es asignaciones y divisiones de una entidad, ¿verdadero o falso? Así nunca va a venir, ¿no? Al contrario, viene un caso para poder interpretar, decidir si es responsabilidad o no. Responsabilidad está asociada con acciones y con decisiones a una entidad. Entonces, más o menos las preguntas vienen así, para interpretarlos. Activo, cualquier cosa que tenga valor para la organización. Ya, eso dice, por ejemplo, la misma 27001. Y esta definición debe estar lo mismo en todas las normas ISO. Esta es una definición amplia, puede pensar en instalaciones, por ejemplo. Activo es una instalación, información, software, hardware, servicios de copia de impresas, el papel físico, el papel digital, pero también personas también son consideradas activos, habilidades y experiencia también. Todo el entregable por ejemplo, el SGCI también es considerado un activo. Las plantillas también son activos, ¿no? Las personas también son activos, los procedimientos son activos, porque todo es valioso para la organización, ¿no? Las tecnologías también son activos, los servidores, en fin. Pero también personas, las habilidades también y la experiencia es considerado un activo. Intangibles como la reputación y la imagen, también un activo puede ser algo tangible o puede ser algo intangible. La reputación de la organización, la imagen, la organización cuida mucho su imagen, eso es considerado también un activo. Autenticidad dice propiedad de que una entidad es lo que dice ser.
O sea, dicen, ¿no? Nosotros somos auténticos, aplicamos la autenticidad, ¿no? Porque estamos registrados, digamos, en SUNAR, en SUNAT, ¿no? Entonces somos auténticos. Somos empresas únicas, con nombre propio. Podemos pertenecer a un grupo de empresas de un tipo, pero somos empresas únicas. Tenemos nuestro código, ¿no? En fin, un código de identificación como empresa, en fin, nuestro RUC, ¿no? Ataque, un intento de destruir, exponer, alterar, deshabilitar, robar o obtener acceso no autorizado, ¿no? O hacer un uso no autorizado de un activo. ¿No? Un ataque puede ser, es una actividad, ¿no? Es un intento de destruir, ¿no? Robar o obtener acceso no autorizado, de forma voluntaria, ¿no? En forma dañina. Alguien quiere, digamos, aprovecharse de las debilidades y en este caso aplica un ataque o aplica un vector de ataque. Le dicen vector de ataque también, ¿no? La idea es atacar a un servidor, paralizar el servidor o denegar los accesos a los servidores, con el fin de que si alguien quiere retomar ese acceso del servidor, es a través de un depósito de dinero, por ejemplo. Explican los hackers, así piensan, ¿no? Nosotros vamos a denegar el servidor de la Coca-Cola, y justamente en ese servidor están los ingresos y los egresos del mes actual, de Estados Unidos. Si nosotros denegamos eso, la Coca-Cola nos va a premiar con dinero. Entonces, más o menos, ese es un ataque, ¿no? Es una actividad involuntaria que consiste en obtener acceso no autorizado o hacer un uso no autorizado de un archivo. Disponibilidad, propiedad de ser accesible y utilizar a pedido de una entidad autorizada, ¿no? El texto formal anterior asegura el acceso confiable, que esté disponible el activo, el acceso confiable y oportuno de los datos o recursos informáticos por parte del personal apropiado, ¿no? En otras palabras, la disponibilidad garantiza que los sistemas estén en funcionamiento cuando sea necesario. Además, este concepto garantiza el buen funcionamiento. Los servicios de seguridad que requiere practicantes de seguridad se pueden encontrar en el modelo de capítulo. Bien, ¿no? Esa es disponibilidad, ¿no? Es propiedad de ser accesible, ¿no? Yo como persona natural, ¿no? Digamos, tengo acceso a la información, ¿no? Esa es disponibilidad, ¿no? Y utilizable a pedido de una entidad autorizada, ¿no? O sea, una entidad autorizada le da acceso a una persona para disponer, pues dice disponibilidad, ¿no? Para disponer del activo. Confidencialidad es propiedad sobre la cual la información no se pone a disposición de cualquier persona. Y no se pone a disposición ni se divulga a personas. Y eso por eso no autorizados, ¿no? La confidencialidad tiene que ver, por ejemplo, un ejemplo sería, yo como persona natural quiero tener acceso, digamos, a cierta información, ¿no? Pero yo para tener cierto acceso necesito tener yo los permisos o los privilegios. Esa es confidencialidad. Tener privilegios, tener autorización de parte de una entidad para poder tener acceso a cierta información, ¿no? O sea, confidencialidad viene de confidente, ¿no? El concepto de confidencialidad intenta evitar la divulgación intencional o no intencional del contenido de un mensaje. La pérdida de confidencialidad puede ocurrir de muchas maneras. Por ejemplo, mediante la divulgación intencional de información privada de la empresa o mediante una aplicación incorrecta de los derechos de la red, ¿no? Después dice un control. Ya, estos son los controles. Este es propio de la misma norma. Ya. Entonces hay que saber qué es un control. Y son medios de gestión de riesgos, incluyendo, ahí está, son medios de gestión o son medidas de gestión de riesgo, ¿no? Son medios o medidas, vamos a poner acá, medidas de gestión de riesgos, incluyendo políticas, procedimientos, lineamientos, prácticas, estructuras organizativas, en fin, pueden ser circulares, pueden ser memos, pueden ser, por ejemplo, documentos internos, ¿no? Pero esos documentos internos son valiosos porque tienen firme y sello de la alta gerencia.
Cualquier documento que tenga firma y sello de alta gerencia se puede considerar una evidencia objetiva, ¿no? Y lo pueden usar como un control, porque tiene la firma y sello, ¿no? De las personas que tienen, digamos, más responsabilidad en una organización, ¿no? En fin, organizacionales, que pueden ser de naturaleza administrativa. Ahí está, los controles pueden ser de tipo administrativo, los controles pueden ser de tipo técnico. De tipo técnico, por ejemplo, cuando ya digo, ¿no? Yo tengo un servidor de Oracle. ¿Cuáles son esas medidas técnicas que necesito yo para proteger a mi servidor de Oracle? ¿No? Por ejemplo, que tenga ciertas características de disco duro, ¿no? Porque no le puedo yo colocar cualquier disco duro, ¿no? Porque mi proveedor dice, no, el disco duro tiene que tener ciertas características para que sea parte del clúster de disco duro. Igual, la memoria también debe tener ciertas características. Eso debe estar en un documento, pero esa es una medida técnica, ¿no? Una medida administrativa puede ser un procedimiento, una política de información, ¿no? O un procedimiento de gestión de riesgos. Legal ya viene eso, es una medida legal, está en el numeral 18, ¿no? Cuando entremos ahí nos vamos a dar cuenta que no es una medida legal. Tiene que ver con la ley de protección de datos personales, por ejemplo. Es una medida legal, que modifican el riesgo de seguridad de información. Claro, acá dice modifican, o sea, estos controles para qué están analizados, para modificar el riesgo de esa información. ¿Y qué entendemos por modificar el riesgo? Voy a modificar el impacto, o sea, modificar algunos de los valores, los riesgos. ¿No? Todo riesgo tiene una probabilidad y tiene un impacto. Yo voy a modificar el impacto. Lo único que puedo hacer es modificar el impacto, porque el riesgo yo sé que siempre va a aparecer. O sea, puede aparecer como no puede aparecer. Pero por lo general aparece. Entonces, y aparece todos los días. No hay ningún sistema SGCI que pueda mitigar todos los riesgos, porque los riesgos aparecen nuevos. Cada vez aparecen nuevos riesgos, nuevas amenazas, nuevas vulnerabilidades, ¿no? En el mundo aparecen nuevos ransomware, en fin. Entonces, algo que no está contemplado, ¿no? Entonces, lo que yo implemento un SGCI y dentro de la cual están los controles o las salvaguardas o las medidas, ¿no? De gestión para poder, digamos, mitigar o modificar algún valor del riesgo, ¿no? ¿Qué valor? El impacto, ¿no? Lo que hace la organización es que no, que si llegamos a utilizar, ¿no? Ese impacto no dañe tanto al activo, ¿no? Entonces, cuando no lo daña tanto al activo, yo como empresa yo puedo aceptar esas consecuencias de ese riesgo. Pero si yo no tengo un SGI, la cual no tiene ningún control, y aparece ese riesgo al activo, entonces lo va a dañar drásticamente. Y yo como organización va a ser muy difícil aceptar ese riesgo, porque a lo mejor me cuesta mucho, ¿no? Por ejemplo, me dañó un activo, un servidor de datos, están todos los clientes ahí, ¿no? Están todas las transacciones de los clientes, y no cuento con un servidor espejo. Entonces es el único activo. Si se me daña ese activo, entonces los daños van a ser bien catastróficos, porque voy a tener que asumir todas las penalidades de todos los clientes, ¿no? Entonces para eso se considera, tiene que haber un SGCI, ¿no? Y implementar un control. Una medida de gestión puede ser, por ejemplo, todo servidor debe estar asociado siempre a un servidor espejo o tener un servidor que esté en la nube, por ejemplo, ¿no? Dice, es posible que los controles no siempre ejerzan el efecto de modificar el pretendido o supuesto. Un control también se utiliza como sinónimo de salvaguardas. Claro, no necesariamente cuando uno implementa un control, ¿no? Va, digamos, a actuar o va a minimizar, a modificar, dice lo pretendido, ¿no? O sea, va a modificar el activo. Perdón, va a modificar el riesgo, no necesariamente. Para eso lo tengo que monitorear. O sea, el SGCI, que es el entregable donde están todos los controles, yo tengo que monitorearlos cada cierto tiempo. ¿Dónde indica eso que cada cierto tiempo tengo que monitorearlos? Dentro de la política de información. ¿No? En la política dice que la organización se compromete a verificar cada cierto tiempo la eficiencia, la efectividad de los controles.
¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo voy a, ¿cómo me voy a dar cuenta? A través de los indicadores. Tengo que mejorar los indicadores del SGSI, mejorar la eficiencia de los controles. Cada control está asociado a una métrica. Tengo que mejorar la eficiencia de esa métrica. Y así casi estoy revisando, estoy modificando, ¿no? Y tengo que modificar constantemente los procedimientos, ¿no? Bien. Después nos habla de exposición. Este es un término nuevo, por ejemplo. Esto no hay en los otros, me parece que no hay en los otros documentos. Solamente acá en el libro está exposición, de exponer, ¿no? Una exposición es una instancia de ser expuesto a pérdida de un agente de amenaza. O sea, mi activo está expuesto, ¿no? Exposición viene de exponer. Mi activo está expuesto, ¿no? Ante una amenaza. Una amenaza puede ser una persona. Mi activo, por ejemplo, ¿cómo sé que está expuesto? Porque no tiene parches, no tiene antivirus, está desprotegido. Entonces, mi activo está expuesto hasta un agente de amenaza. En este caso, un ser humano, un bot, ¿no? Está expuesto a algo. Que esa amenaza explota una vulnerabilidad del activo para poder aprovecharse, ¿no? O tomar ventaja del activo, ¿no? Entonces hay que conocer ese término, qué cosa es exposición. Y cómo sé que hay una exposición, ¿no? Todo eso, ¿no? Guía, descripción que aclara qué se debe hacer y cómo para lograr los objetivos establecidos en la política. Claro, toda, toda política de seguridad de información está compuesta de objetivos. Dentro de la política, ahí está el paso a paso, ¿no? Que se debe de cumplir, ¿no? Y eso es considerado una guía, ¿no? Es una descripción que aclara qué se debe hacer y cómo para lograr los objetivos de seguridad en la política. Claro, toda política tiene objetivos, ¿no? Esos objetivos deben tener un plan de implementación de los objetivos. Y eso justamente es la guía. Entonces, los objetivos, para que se puedan cumplir, deben tener un plan de implementación. Por ejemplo, todo objetivo debe estar asociado a actividades, cada actividad debe estar asociada a un recurso, cada recurso tiene un presupuesto asignado, cada objetivo tiene que estar asociado a una meta de cumplimiento, ¿no? Entonces, todo eso está dentro del plan de objetivos, ¿no? O sea, yo tengo ya los objetivos, necesito un plan cómo voy a alcanzar esos objetivos, para de esa manera verificar el cumplimiento de la política de la información, ¿no? Entonces, eso es, el plan de cómo voy a lograr a conseguir esos objetivos es la guía, es el paso, y ese plan es el que está compuesto de pasos. Eso lo vamos a ver también con casos, con casos vamos a ver. Después, la información. La información son datos que tienen significado en algún contexto para su receptor. Acá tenemos que saber qué cosa es información, qué es gestión de información. Por eso justamente nos decía el material de preparación, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre gestión de información y análisis de información? ¿No? Bueno, sobre todo, información son datos, también son datos que tienen significado en algún contexto para su receptor. O sea, son datos pero con una interpretación, ¿no? Cuando la información se ingresa y almacena en una computadora, generalmente se denomina datos, dice. Después del procesamiento como formatear e imprimir, los datos de salida pueden volver a percibirse como información, ¿no? Después del procesamiento, ¿no? O sea, todo dato ingresa a la computadora como dato. Pero después del procesamiento, claro, esos datos yo los uso, estoy asociado a una actividad. Por ejemplo, cuando todo proceso, ¿no? Por ejemplo, el Paintbook, el proceso de Paintbook está compuesto de áreas de conocimiento y las áreas de conocimiento están en un conjunto de procesos. Bueno, según hasta la versión 6, ¿no? Porque la 7 ya cambia. Entonces está compuesto de procesos. Todo proceso tiene actividades, tiene entradas y tiene actividades y tiene salidas. Todo proceso tiene entradas, esos son los datos. Y lo que sale en forma de reportes, en forma de, ¿no? Reportes de información. Eso es información, ¿no? Todo
Un reporte es una información que me va a permitir, digamos, tomar decisiones. O sea, con un dato yo no puedo tomar una decisión. Con una información sí puedo tomar una decisión. Esos datos ya han sido procesados, ¿no? Entonces, yo, eso es, por ejemplo, los datos de salida pueden volver a percibirse como información. ¿Sí? Entonces, acá dice, ¿no? Los datos, porque en otras palabras, el conjunto de datos procesados es información, ¿no? Ahora, análisis de la información. El análisis de la información proporciona una imagen clara de cómo una organización maneja la información, ¿no? Cómo fluye la información a través de la organización. Claro, ese es análisis de información. Cómo fluye la información. Y la información, cómo fluye a través de los procesos, de las actividades. Todo proceso está compuesto de actividades y actividades de tareas. Esa información, cómo fluye, ese es análisis de información. Cómo fluye la información, ¿no? El análisis de información proporciona una imagen clara de cómo una organización maneja la información o cómo la organización administra la, la información, ¿no? Cómo fluye la información a través de una organización. Y gestión de la información. La gestión de información describe los medios o la medida por la que una organización planifica, recopila, organiza, utiliza, controla, difunde y dispone de manera eficiente su información. Y por lo que asegura que el valor de esa información se identifique y explote al máximo. Esa es gestión de la información. Por ejemplo, esta es una pregunta del simulador. ¿Qué define usted qué es de gestión de información? Entonces, cuando hablamos de gestión de información, yo tengo que explotar al máximo esa información, ¿no? Gestión de información es planificar la información, recopilar la información, organizar la información, utilizar la información, controlar la información y difundirla y hacer que sea disponible, ¿no? Para cualquier persona que esté autorizada de manera eficiente su información, por lo que asegura que el valor de esa información se identifique y se explote al máximo. Esa es la idea. El objetivo de la gestión de información es hacer que la información se identifique y se explote al máximo, ¿no? Obviamente tiene que pasar por todo un ciclo de gestión de información. Planificar, recopilar, optimizar, utilizar, controlar y difundir y disponer. Instalaciones de procesamiento de información. Dice, cualquier sistema, servicio o infraestructura de procesamiento de información o los lugares físicos que los albergan. Claro, un data center, por ejemplo, ¿no? ¿No? Ese es considerado una instalación de procesamiento de información. Y acá hay un concepto de seguridad de información. Preservación de la confidencialidad y la disponibilidad de información. Este es muy importante, ¿no? Tenemos que preservar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información, ¿no? Ahora, estos tres requisitos, digamos, que de seguridad de información, que indica la norma, está asociado a todo activo, ¿no? Todo activo tiene un valor para confidencialidad. Un activo tiene un valor para integridad y un activo tiene un valor para disponibilidad, ¿no? ¿Y por qué tiene un valor? Porque nosotros vamos a tasar los activos. ¿Y con qué fin se va a tasar los activos? Para conocer cuáles son los activos de más valor para la organización, ¿no? Necesitamos conocer esos activos porque esos activos vamos a protegerlos. No a todos los activos, sino a los que tienen más valor, los que son más valiosos para la organización, ¿no? Esos activos yo los taso y le aplico la gestión de riesgos, ¿no? Identifico sus amenazas, identifico sus vulnerabilidades, ¿no? Y identifico los riesgos de los activos, nada más cuyo valor, digamos, son altos para la organización. Y de acuerdo a ese valor, yo aplico una medida de tratamiento de riesgo. Si bien es o bien acepto el riesgo, o bien mitigo el riesgo, o identifico la causa del riesgo, o bien transfiero el riesgo, ¿no? Eso lo vamos a ver cuando lleguemos al numeral 6. ¿Bien? Pero esto es muy importante conocer, ¿no? La segunda información, según la ISO 26001, dice que está asociado a estos tres requisitos: confidencialidad, integridad y disponibilidad. Dice, además también pueden estar involucradas otras propiedades, como la autenticidad, ¿no? Responsabilidad, el no repudio,
dice el no repudio y la confiabilidad, ¿no? O sea, la misma norma nos está indicando, no solamente son los tres. Yo puedo, para hacer una tasación, yo puedo también extender los requisitos, pero por lo general se aplica estos tres, ¿no? Pero para el examen hay que indicar que son más requisitos, que sea auténtico, o sea, que sea una copia fiel, ¿no? Auténtico, que sea responsabilidad, ¿no? No repudio y la confiabilidad, ¿no? Que el dato sea confiable, pero hay como que hay mucha redundancia, ¿no? ¿Qué es no Autenticidad, repudio? ¿Qué es ¿no? no repudio? No repudio, por ejemplo, es cuando alguien me pide una copia, ¿no? Ujú, Yo tengo por ejemplo, este, yo solicito, por ejemplo, mi estado de cuenta. Ahí está. No, no, por ejemplo, es cuando alguien, por ejemplo, dice, tú no me has entregado, no, yo no tengo ninguna evidencia de que me has entregado un documento, pero la otra persona sí tiene esa evidencia. O sea, tiene una copia, una evidencia de que le ha entregado ese documento. ¿Y cuál es, por ejemplo? El correo electrónico, ¿no? El correo electrónico es la evidencia y dice, sí, acá dice, yo te entrego este documento. Pero la otra persona que recibió el documento dice, no, para mí, yo no he recibido ningún documento, ¿no? Entonces, es como el cargo. es como el cargo, así es. El no repudio me va a permitir que ninguna persona pueda, digamos, decirle no cuando hay una evidencia objetiva, ¿no? Para eso es el no repudio, ¿no? En Ujú. algunos casos se aplica, más en entidades financieras, por ejemplo. No, ese es muy importante. Bien. Después, traduciendo esta definición formal, podemos decir que la seguridad de información es la protección de la información de una amplia gama de amenazas. Ahí está, esto es lo que hace, ¿no? Hay que proteger la información de las amenazas, ¿no? De las amenazas para garantizar la continuidad del negocio, ¿no? Acá estamos hablando de la ISO 22301, pero la idea es garantizar la continuidad de negocio, minimizar el riesgo comercial y maximizar el retorno de las inversiones y las oportunidades comerciales. Por ejemplo, una respuesta, por ejemplo, o sea, no hay ningún SGCI que me permita eliminar los riesgos, o sea, no existe. Lo más que se puede hacer es minimizar el impacto, ¿no? O reducir el impacto, o modificar los valores del riesgo, ¿no? Pero eliminar el riesgo no hay ningún SGCI, no existe ningún control que me va a permitir eliminar el riesgo, ¿no? Ujú. Después, evento de seguridad de información. ¿Qué es un evento de seguridad de información? Dice, es un evento, es una ocurrencia, ¿no? Identificada de un estado de la información de seguridad de un sistema, servicio o red que indica un posible incumplimiento de la política, o fallo de la medida de seguridad, o una situación previamente desconocida que puede ser relevante para la seguridad. Claro, dice, ocurrencia identificada de un estado de la información de seguridad de un sistema, servicio o red que indica un posible incumplimiento de una política. Hay un evento de seguridad de información. Un evento de seguridad de información es como una incidencia, ¿no? Aunque abajo está la palabra incidente, pero un evento, digamos, es una ocurrencia de que algo está mal, de que hay un incumplimiento, ¿no? O que algo ha sucedido. Claro, ha sucedido Ujú. algo, un incumplimiento de una política o una falla de las medidas de seguridad, ¿no? O una situación previamente desconocida, esto es muy importante, ¿no? Que puede ser relevante para la seguridad. Un incumplimiento, una falla o algo desconocido. Por ejemplo, no funcionó bien la política o hubo un incumplimiento de la política o, o hubo esa política pero falló. Dentro de la política no estaban bien definidos los pasos, ¿no? Algo falló dentro de la política. Entonces hay que modificar esa política, hay que hacer que sea más óptimo, más eficiente. O simplemente hubo un incidente, hubo un evento de seguridad de información, pero no hubo ninguna medida, ¿no? Ningún control que me permita mitigar el riesgo.
Ese es un evento desconocido, o sea, algo desconocido. Por ejemplo, la pandemia, ¿no? Ese es algo desconocido. La pandemia ocurre realmente, generalmente cada 100 años, pero a nadie se le pudo ocurrir, ¿no? O un terremoto, por ejemplo, un maremoto, en fin, es algo desconocido, algo no contemplado, ¿no? Es muy remoto que ocurra, pero al final ocurre, lo desconocido se vuelve conocido. Es un evento, es un incumplimiento de una política o una falla de alguna medida o una situación previamente desconocida, ¿no? Una situación previamente desconocida. En cambio, un incidente, ¿no? Está indicado por uno o una serie de eventos de seguridad de información no deseados o inesperados que tienen una probabilidad significativa de comprometer las operaciones comerciales y amenazar de seguridad de información. O sea, acá sí ya se sabe, ¿no? El incidente ya se sabe que va a ocurrir, ¿no? O Está sea, ¿en cuál indicado se por un... sabe? ¿En el incidente o en evento? Evento es previamente desconocido, que un incidente Pero sí. claro, en un incidente uno ya sabe que puede ocurrir un incidente. Ah, el evento es algo que es como que no, no Que está ya, que está programado. O sea, uno ya sabe, si ocurre este incidente, entonces yo ya sé cuáles son los pasos. y si es un evento, Si es un invento, no, no necesariamente. ah, ok. Porque ¿por qué? Porque acá dice, evento es un incumplimiento de una política. Pero ¿cuál es la solución cuando hay un incumplimiento de una política? Hay que rehacer esa política. Y rehacer esa política hay que revisarla, hay que diseñarla posiblemente otra vez, hay que eliminar los pasos, hay que adicionar nuevos pasos, hay que hacer que lo revisen todos los involucrados, ¿no? Entonces como que no es tan sencillo, no es tanto solucionar como un incidente. Un incidente sí se soluciona, ¿no? Tiene un tiempo de solucionarlo. Por ejemplo, un día, no máximo un día, puede ser una semana, contando al proveedor, en fin. Ujú. Y cuando falla una medida también es bien complicado, por ejemplo acá en el Gabinete de Seguridad. Cuando falla una medida, igual, ¿no? Esa medida puede ser un procedimiento, hay que corregir el procedimiento, hay que modificarlo, hay que revisarlo, hay que asignar quién va a modificar esa medida o quién va a modificar esta política. No es tan sencillo cuando se desea modificar algún procedimiento, ¿no? Y es más, esta es una situación desconocida, no se sabe cuál es la solución. O sea, en otras palabras, hay más riesgo para la organización cuando ocurre un evento de seguridad de información que cuando ocurre un incidente de seguridad de información. En cambio, en un incidente sí, en un incidente hay un documento, ¿no? Que se llama modelo de gestión de incidentes o procedimiento de gestión de incidentes. En caso ocurran estos incidentes, esta es la solución. En caso ocurran, este es otro tipo de incidentes, esta es la solución. Entonces ya se sabe por dónde ir, ¿no? Entonces, un incidente de seguridad de información está indicado por uno o una serie de eventos de seguridad de información no deseados o inesperados que tienen una probabilidad significativa de comprometer. O sea, como que ya se conoce la probabilidad, ¿no? Significativa de comprometer las operaciones comerciales y amenazar las, ¿no? Entonces ya, para un incidente ya hay una solución. Ahí tiene una probabilidad, entonces, que ocurra, entonces, ¿no? O sea, todo incidente tiene una probabilidad y tiene un impacto, ¿no? O sea, este incidente, si es que no se soluciona, va a tener un impacto, ¿no? Y va a afectar en las operaciones comerciales y va a amenazar la seguridad de información. Entonces, para eso hay un documento, ¿no? Un documento de procedimiento de gestión de incidencia que va a permitir solucionar este incidente, ¿no? Ahora, la gestión de incidentes de seguridad de información. Procesos para detectar, informar, evaluar, responder, tratar y aprender. Ya, este es un documento, ¿no? Donde dentro de ese documento me indica, ¿no? ¿Qué hacer en caso se detecte un incidente? ¿Qué hacer en caso, o cómo voy a informar el incidente? ¿Cómo voy a evaluar el incidente cuando ocurra? ¿Cómo voy a responder? La organización, ¿cómo va a responder cuando ocurra un incidente? ¿Cómo se va a tratar al incidente? Se va a aprender de los incidentes. Acá viene el tema de lecciones aprendidas. Esto lo vamos a ver en tema de ciberseguridad, por ejemplo. El tema de seguridad del material de SailJoin dice ahí, pero vamos a revisar el material de XIN también. No, por eso que poco a poco vamos a revisar cuál es
el grado de contenido de XIN. ¿Bien? Entonces, esta es gestión de ciencia de información, que más que nada son procesos, ¿no? Procesos de detectar, informar, evaluar, responder, tratar y aprender. Por ejemplo, en el examen lo que puede venir, ¿cuál es el orden? ¿Cuál es el orden, por ejemplo, de la gestión de incidentes de la información según el libro de XIN? ¿No? Es detectar, informar, evaluar, responder, tratar y aprender. Esos son los procesos, ese es el orden. Después, gestión de la información. Actividades coordinadas ya para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo, ¿no? Acá lo que se quiere es mitigar riesgo. La gestión de riesgos generalmente incluye evaluación de riesgos, tratamientos de riesgos, asociación de riesgos y contención de riesgos. Esto está contemplado en la 27005, acá vamos a ponerlo. Esto está contemplado en la ISO 27005 o en la ISO 31000, ¿no? Cuando uno implementa un SGSI, la norma no nos dice qué norma vamos a usar. Nos dice que necesitamos un modelo de gestión de riesgos, ¿no? Para poder gestionar nuestra información. Entonces, ¿cómo hacen las organizaciones? Las organizaciones o bien usan 27005 o bien usan 31000. O bien usa un modelo, puede ser Marjorie, no es modelo español de gestión de riesgos, o puede ser las buenas prácticas del PMBOK, también gestión de riesgos, en fin. Hay muchos modelos de gestión de riesgos, ¿no? Pero el más usado hoy en día las organizaciones son estos dos. La diferencia está en que el ISO 31000 es más amplio en temas de gestión de riesgos. Es a nivel de toda la organización. Acá el 27005 generalmente es a nivel de activos nada más. Pero acá es más completo. Ve mucho más riesgos que puedan aparecer en una organización. Sistema de gestión de seguridad de información. Ahí está, el SGSI es el entregable. ¿No? Este es el entregable, ¿no? Parte del sistema de gestión general basado en un enfoque de riesgo empresarial para establecer e implementar. Estos son los requisitos que indican la ISO 27001, ¿no? Estos son los requisitos, ¿no? Que uno dice que la ISO 27001 nos va a ayudar a establecer, ¿no? A establecer e implementar. O sea, cuando es establecer, tenemos que identificar cuáles son esos requisitos. Hay que implementar esos requisitos. Hay que, una vez que esté implementado el SGCI, hay que hacer que funcione en el día a día, ¿no? Que opere, que esté ejecutándose en el día a día. Y en el día a día hay que monitorearlo. Hay que monitorear las incidencias del SGCI, hay que monitorear las métricas para de esa manera revisar esas métricas, ¿no? Esas métricas y cuando uno revisa esas métricas, hay que, digamos, mejorar esas métricas. Y ahí viene un tema de mantenimiento. Hay que darle mantenimiento al SGCI y hay que mejorar el SGCI, ¿no? O sea, el SGCI pasa por todo un ciclo. Por eso que está asociado al ciclo de mejora continua de DEMI, ¿no? Que es planificación, implementación, monitoreo y mejora continua. El sistema de gestión incluye la estructura organizativa, las políticas de planificación, las responsabilidades prácticas y los procedimientos de política. Claro, esto contiene la ISO 27001. Contiene la estructura organizativa, ¿no? Contiene políticas, actividades de planificación. Cuando revisemos la norma, ahí va a estar todo, ahí vamos a ver eso, ¿no? Después, ¿qué es sistema de información? Es una aplicación, es un servicio también es un activo de tecnología de información, ¿no? Un programa también es un activo, un app también es un activo, o cualquier otro componente de manejo que maneje información, ¿no? Entonces nos pueden dar una pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es un sistema de información? Es cualquier activo, servicio o aplicación o componente que maneje información, ¿no? O un app solo sin datos no es un sistema de información, ¿no? En cambio, si maneja, si gestiona información, ¿no? Si gestiona información, o sea, si se ha diseñado para gestionar información, sí es considerado un sistema de información. Pero si no gestiona nada, si solamente está en la pantalla, digamos, ¿no? De aplicación, eso no es un sistema de información. En un sentido muy amplio, el término sistema de información
se utiliza con frecuencia para referirse a la interacción entre las personas que van a interactuar con los procesos de negocio, van a interactuar con los datos, ¿no?, de la organización y con la tecnología, ¿no? Ese sistema de información. Entonces yo puedo desarrollar sistemas los cuales interactúen las personas, esos sistemas que soportan los procesos, ¿no? Esos sistemas también contemplan datos, ¿no? Los datos de entrada. Esos sistemas también funcionan con tecnología, ¿no? Porque un sistema de información solo no funciona, tiene que estar alojado a una base de datos, a un servidor, a veces en la nube, está compuesto de software y también de librerías externas, en fin, ¿no? A veces lo usan o está asociado bastante al Big Data, en fin, ¿no? Ya los sistemas van creciendo, el tema de inteligencia artificial. En este sentido, el término se utiliza para referirse no solo a la tecnología de información y comunicación que utiliza una organización, sino también a la forma en que las personas interactúan con esta tecnología en apoyo de los procesos de negocio. Porque ese es el fin, ¿no? Es apoyar los procesos de negocio, positiva de información. Tienen que contribuir en su eficiencia. Integridad, también nos habla de integridad. ¿Qué es integridad? Propiedad de proteger la exactitud e integridad de los activos, que estén completos, que sean exactos. Cuando un dato viaja digitalmente a través de la nube o del internet, digamos, de un punto de venta a otro punto de venta, el dato tiene que ser exacto, debe estar protegido, tiene que llegar íntegro. Esa es integridad, ¿no? Para eso hay controles también de integridad, ¿no? El tema de la criptografía, por ejemplo, es una medida de control. Y hay bastantes requisitos, dice el anexo. Cómo se debe proteger, ¿no? Cuáles son esos requisitos, eso vamos a ver cuando lleguemos. El concepto de integridad garantiza que se impida la modificación no autorizada del software, ¿no? Y el hardware, que no se realicen modificaciones no autorizadas. Esta es integridad. Claro, que no sea cuando un dato llega de un punto a otro punto, no debe haber modificaciones, ¿no? No se realizan modificaciones no autorizadas en los datos por parte del personal o procesos autorizados y no autorizados y que los datos sean coherentes internos y externamente. O sea que el dato del punto A al punto B viaje, ¿no?, en forma íntegra y que no haya ninguna modificación, ¿no? Eso es integridad, ¿no? Que no se realicen modificaciones, es decir, no se deben realizar modificaciones no autorizadas en los datos por parte del personal o procesos autorizados y no autorizados. O sea que el dato viaje, que sea íntegro, ¿no? Ese es integridad. Viaje tal cual, viaje y no se modifique en el camino. ¿Cómo dices? Te digo que viaje por todo el canal y no se modifique en el camino. Que llegue Claro, tal cual entró así y... es, es integridad. Que ningún proceso interno o externo pueda modificarlo, porque ya ahí se va a cumplir la integridad, o tiene que cumplirse la integridad. Que no repudia es capacidad para probar la ocurrencia de un hecho o acción reclamada y sus entidades que la originaron, claro, ¿no? Para probar, ese es el no repudio. Yo voy a probar que ese hecho es auténtico, ¿no? Entonces, eso es no repudio. Una capacidad para probar la ocurrencia de un hecho. Entonces, alguien me dice, no hay ninguna evidencia de que me has entregado este dato, pero yo sí pruebo la ocurrencia de ese hecho. Alguien me está reclamando, me dice que no entregó nada, entonces, si yo pruebo lo contrario, ¿no? Entonces estoy aplicando el no repudio. Esto se aplica bastante en los bancos, ¿no? O en los reclamos, ¿no? Cuando alguien reclama algo, ¿no? Bastante se aplica eso, aparte legal, ¿no? Política, la intención general y la dirección expresada formalmente por la gerencia. Toda política, eh, por lo general, o bien la política general de la organización, o la política estratégica, dicen otros, y la política de información, lo tiene que desarrollar siempre la gerencia. O sea, ¿ya? Pero la política de información eh, no necesariamente lo realiza la gerencia, ¿no? Porque la gerencia no se parte de su información, sino hay un área de información.
pero quien tiene que fomentar que se diseñe una buena política, que se revise la política, que se mejore la política, es la gerencia o la alta gerencia, ¿no? Es decir, la intención general o la gerencia general, no la intención general de la división expresada formalmente por la gerencia. O sea, acá está hablando, digamos, de una política general, pero si nosotros lo interpretamos como una política de seguridad de información, quien diseña la política de seguridad de información es el área de seguridad de información. ¿Quién influye para que se diseñe esa política de información? La gerencia general, porque la gerencia general quiere proteger todos sus activos. Ese es parte de su política general, por ejemplo. Quiero que mis activos estén bien protegidos. Entonces le manda esa función a, a la seguridad de información para que diseñe una política de seguridad de información para proteger los activos, ¿no? Pero quien revisa esa política también es la gerencia, ¿no? Para ver si se está cumpliendo o no, ¿no? Y también la gerencia contrata auditores internos para auditar esta política. O contrata, digamos, otra gerencia, ¿no? Esta gerencia general dice ya, el área de información ha diseñado esa política de información. Ahora, yo quiero verificar esa política si está bien diseñada o no. Entonces, puede decir ya que se encargue la gerencia de TI, que se encargue la gerencia de TI para verificar. ¿Por qué? Porque el área de seguridad de información no puede ser juez y parte, ¿no? Ellos han diseñado y no pueden verificar si está bien. Entonces debe haber otra área que se encargue de revisar esa política. Ahora, si no hay competencia, ¿no? Si el área, por ejemplo, la gerencia de TI no tiene disponibilidad o no cuenta con la competencia para revisar esta política de seguridad de información, entonces contrata auditores externos, ¿no? O no externos, que son auditores internos de SGCI, dicen, ¿no? Sección de Ciencia de la Información, para verificar si realmente esta política se está cumpliendo. Acción preventiva, acción para eliminar la causa de una no conformidad, potencial u otra situación potencial inicial. Esta no conformidad, por ejemplo, ¿dónde se ve esta palabrita no conformidad? Esto se ve cuando se hacen auditorías, auditorías ISO 27001. O sea, viene el auditor y el auditor dice, voy a auditar el SGSI. El SGSI ya está implementado en una organización. Entonces, la gerencia general contrata los servicios de un auditor interno para verificar si realmente el SGSI es eficiente, ¿no? O en qué se puede mejorar el SGSI. O simplemente porque cada 3 años tengo que certificarme como empresa, necesito yo que mi SGSI no tenga ninguna no conformidad, no tenga ninguna observación, ¿no? ¿Por qué? Porque vienen los auditores externos y pueden identificar eso, ¿no? Y simplemente no lo certifican a la organización. Por eso también se contratan auditores internos, para verificar de que el SGSI no tiene ninguna no conformidad, no tiene ninguna observación, al contrario, tiene mejoras. Bien, entonces la acción preventiva, ¿quién lo identifica? Lo puede identificar un auditor interno, lo puede identificar cualquier colaborador, lo puede identificar. Una acción para eliminar la causa de una no conformidad, ¿no? Pero lo puede identificar, pero ¿quién lo elimina? Dice, es una acción, pero ¿quién se encarga de esa acción? Por lo general, es una recomendación del auditor, por lo general. El auditor identifica no conformidades porque ha evaluado el SGSI y ha encontrado no conformidades. ¿Qué es una no conformidad? Es un incumplimiento, algún requisito de la norma. Por ejemplo, la norma me dice, y yo tengo mi política de información, pero necesito que se revise cada cierto tiempo. Esa sentencia de que se revise cada cierto tiempo no está contemplada en la política. Entonces, esa es una no conformidad. ¿Qué dice la norma ISO 27001? Dice que toda política necesita una revisión, pero ese requisito no está por ningún lado dentro del CGCI. Entonces el auditor dice, esta es una no conformidad. ¿Ya? ¿Y cuál es la acción preventiva? ¿No? La acción preventiva es una serie de pasos que recomienda un auditor. Dice, contemplar en la política una acción o una tarea, ¿no? Que se revise cada cierto tiempo la política de la información. Y con eso se está eliminando la no conformidad. O sea, es una acción para eliminar la causa de una no conformidad. Potencial u otra situación potencialmente indeseable, ¿no? Es una acción preventiva, ¿no?
Ahora, lo puede identificar no solamente un auditor, lo puede identificar también el responsable del área de seguridad de información, ¿no? En cambio, un procedimiento es una manera específica de llevar a cabo una actividad o un proceso, ¿no? Un procedimiento es un conjunto de pasos, ¿no? Todo proceso está asociado a métricas y está asociado a un procedimiento, ¿no? Por lo general, ¿no? El procedimiento es descriptivo y el proceso es de modo gráfico, ¿no? ¿No? Entonces, están relacionados, ¿no? Una manera específica de llevar a cabo una actividad o un proceso, ¿no? Bien. ¿Qué es primero, el procedimiento o el proceso? Por lo general es el procedimiento, ¿no? Primero se inicia el procedimiento y sobre ese procedimiento se desarrolla el proceso, ¿no? El proceso es un conjunto de actividades interrelacionadas o interactuantes que se refieren a tareas al Estado. Un proceso es un conjunto de actividades, puede ser un conjunto de tareas. Todo proceso tiene objetivos, todo proceso tiene responsables del proceso, ¿no? Pero todas esas actividades tienen que estar interrelacionadas. O sea, en otras palabras, actividades que le agregan valor al proceso, ¿no? Su función es transformar esas entradas en salidas, ¿no? La fiabilidad es propiedad de comportamiento y resultados consistentes previstos. O sea que los datos son consistentes, ¿no? Son resultados consistentes. Los datos son, o sea, son consistentes, son, ¿no? Entonces dice fiabilidad, ¿bien? Propiedad de comportamiento y resultados consistentes previstos. O sea, son datos coherentes, ¿no? Datos que tienen sentido. Esa es fiabilidad. Riesgo residual. Este es muy importante saber qué es riesgo residual, ¿no? Porque una cosa es riesgo y otra cosa es riesgo residual. Y acá hay un concepto que es riesgo inherente y riesgo residual. ¿Cuál es la diferencia entre riesgo inherente y riesgo residual? El riesgo inherente es el riesgo nativo de todo activo. O sea, todo activo nace con riesgos. Pero cuando yo aplico una medida de tratamiento de riesgos, entonces ese activo ya va a tener un riesgo residual, porque es un riesgo después de haber aplicado un control. ¿No es riesgo secundario? No, no, es un riesgo residual, después de haber aplicado algún procedimiento, alguna medida, ¿no? Alguna salvaguarda. ¿Y qué quiere decir eso? Que el riesgo residual, su valor va a ser menor por lo general que el riesgo inherente, porque yo ya he aplicado un control. Si yo verifico que el riesgo residual, su valor es igualito que el riesgo inherente, entonces no tiene sentido esa medida, ese control. Tengo que mejorar ese control o tengo que aplicar otro control para poder reducir el riesgo residual del activo, ¿no? Es por eso que este es muy importante, el riesgo residual. Riesgo remanente o riesgo que queda después del tratamiento de riesgo. El tratamiento de riesgo tiene 4 escenarios. Mitigo el riesgo, elimino la causa del riesgo, transfiero el riesgo, ¿no? O sea, son 4, ¿no? Mitigo el riesgo, elimino la causa del riesgo, transfiero el riesgo, o ¿cuál es el otro? A ver, es transferir riesgo, es aceptar el riesgo. Aceptar el riesgo, así es. Después de haber aplicado alguna de esas medidas, ya el riesgo del activo se convierte en riesgo residual. O sea, en otras palabras, ese riesgo que queda. Ese riesgo que queda también tiene un valor, pero ese valor es menos. O sea, tiene una probabilidad y tiene una ocurrencia también. Pero ¿qué hemos hecho con ese control? Ese control ha modificado los valores del riesgo. ¿Y qué exactamente ha modificado? Las consecuencias. Las consecuencias, antes era, por ejemplo, 10, tenía un valor de 10, ahora la consecuencia va a tener un valor de 5. O sea, se ha disminuido las consecuencias. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo riesgo tiene una probabilidad y unas consecuencias. El valor del riesgo es la multiplicación de la probabilidad por la consecuencia. Entonces, si antes tenía probabilidad 2, consecuencia 5, sería 2 por 5, 10. Después de aplicar alguna actividad de tratamiento de riesgo, mediante un control, en este caso la mitigación, ya no va a tener 2 la probabilidad, va a tener 1.
o supongamos que tenga 2, pero las consecuencias ya no va a ser 5, va a ser 3. 3 por 2, 6. Entonces, antes tenía 10 y ahora va a tener 6. Entonces, ¿y qué significa eso? Que ese 6, ese valor de 6, la organización sí lo acepta. Acepta ese riesgo, ¿no? Su valor es menos. Entonces, yo como organización acepto ese riesgo, quiere decir, acepto las consecuencias de ese riesgo. Si la consecuencia de ese riesgo me dice que tengo que comprar, no, que necesito recuperar información, entonces yo contrato a una persona y como tengo los documentos físicos, que lo registro otra vez a la computadora. No, pero el riesgo ya es mínimo, o sea, es algo aceptable. Se puede gestionar ese riesgo a la organización. El riesgo residual puede contener un riesgo no identificado y también puede conocerse como riesgo retenido. Este es el otro concepto. Este es el riesgo oculto, ¿no? Hay que tener presente. El riesgo residual puede contener un riesgo no identificado. O sea, el riesgo que queda, o sea, el riesgo residual es el riesgo que queda después del tratamiento de riesgo, ¿no? Pero dentro de ese riesgo residual, o parte de ese riesgo residual, hay un riesgo desconocido, dice. Ese riesgo desconocido se llama riesgo retenido, ¿no? Ese riesgo residual puede contener un riesgo no identificado y también puede conocerse como riesgo retenido, ¿no? Pero este es un término nuevo, porque yo recién escucho esto, este riesgo retenido. Yo había escuchado de riesgo residual, riesgo inherente o riesgo mismo, pero riesgo retenido no. Esto lo vamos a colocar en color rojito para poder investigar un poco, ¿no? Hay que investigar un poco. ¿Qué significa esta palabrita, riesgo retenido? ¿No? Acá nos está indicando que es parte del riesgo residual, sino que es un riesgo oculto, un riesgo no identificado y también puede conocer como... Listo, nos vamos a quedar acá. Voy a investigar un poco de riesgo retenido. Un favor, y si quiero leer un poco de lo que lo que hemos hecho o lo que vamos a hacer Te voy a enviar, lo voy a colocar en el Google Drive. a este documento. Sí, Ah, buenísimo, está bien. sí lo voy a colocar ahí para que lo pueda revisar, ¿no? Porque generalmente el examen viene de este material. Pero también vamos a revisar otros materiales también, sino que para tenerlo presente, ¿no? Porque viene conceptos y más abajo vienen otros temas más. O sea, poco a poco su nivel va un poco incrementando. Hay casos también, hay simuladores. Entonces, este libro empieza primero con la parte teórica, ¿no? Los conceptos teóricos y así poco a poco vamos. Veo que es muy similar a la parte o la parte, el área de conocimiento de riesgos de PMP. Sí, es parecido en el tema de gestión de riesgo. Ajá, sí, por eso me acuerdo, porque yo soy un poco mi certificado en PMP, así que me acuerdo un poco de eso, de esa información. Ya, pues, ya, nos vemos el día jueves de 7 a 9. Sí, Ya, listo. Muchas gracias. no, a ti las gracias.